a Moshe a que suba al monte Nebo. Hay una especie de colina llamada Pisgah, dice el texto, y allí Hashem le muestra a Moshe toda la tierra de Israel, le muestra realmente los territorios de las demás tribus, el territorio de Efraín, el territorio de Manasés, etcétera, etcétera. Y dice el texto que este monte Nebo y esta pequeña colina llamada Pisgah, dice el pasuk que está frente a Jericó. Ahora, ¿dónde queda este monte Nebo y esto de frente a Jericó, etcétera? En lo que hoy día es Jordania. Hasta este día está ese monte allí, ese monte Nebo. Ahora, ¿dónde en el monte Nebo está el cuerpo de Moshe Rabbeinu? No se sabe. ¿Por qué? Porque el pasuk dice que cuando Hashem le muestra la tierra a Moshe, le dice las siguientes palabras. Dice, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a sus descendientes y para que la veas con tus propios ojos, pero tú no vas a entrar allí. Y dice el relato de que Moshe Rabbeinu, el siervo de Hashem, dice que murió allí en la tierra de Moab, de acuerdo a la palabra o a la orden de Hashem, de Dios. Y dice más tarde, y él lo enterró en el valle de la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie sabe acerca de su tumba hasta este mismo día. O sea, hasta aquel día, hasta el momento en que se escribió este texto en la antigüedad, y tampoco este día nadie sabe dónde está. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que dice el pasuk que Hashem enterró el cuerpo de Moshe Rabbeinu. Y aquí hay algunas pistas acerca de quizás, si tener una idea de, porque nadie lo sabe, pero dice claramente que fue en el monte Nebo, que está frente a Jericó. Si alguien va hoy a Jordania y va a este monte Nebo, se percata que es verdad, desde esa altura se puede ver una parte de la ciudad de Jericó, se puede ver a la distancia, se puede ver incluso una parte de Jerusalén. Y lo interesante es que en ese monte Nebo fue donde también murió Aarón y donde murió Miriam. Y allí también murió Moshe Rabbeinu. Y dice el pasuk que Hashem lo enterró allí en ese valle de la tierra de Moab, cerca de Bet Peor. Y nadie sabe el lugar de su tumba hasta este día. Lo interesante es que dice cerca de Bet Peor. Bet Peor, si recordamos, es uno de los lugares donde el profeta Bilaam fue a maldecir a la nación de Israel. Y fue cerca de este lugar. Incluso se hace mención de Bet Peor porque la nación de Israel también cometió pecado en ese lugar cuando algunos de los hombres de Israel tomaron esposas de las hijas de Moab, precisamente relacionado con este Bet Peor, esta deidad de Moab. O sea que estamos viendo que esta es la misma zona, esa misma área donde ocurrieron estos acontecimientos. Y dice aquí el texto en Deuteronomio, que de Barim, que Moshe fue enterrado allí, en el valle de Moab, cerca de Bet Peor, cerca de ese lugar. ¿Dónde exactamente? Dice, está claramente, dice que nadie sabe de su tumba hasta este día. Interesantemente, si hay una tradición fuera de la nación de Israel, que donde algunos musulmanes al parecer tienen una tumba y dicen que es la tumba de Moshe Rabbeinu, pero nadie en Israel cree tal cosa y tampoco creo que la mayoría del mundo islámico crea tal cosa, porque siempre aparecen montones de tumbas de profetas y sadiquín por diferentes lugares y al final no hay prueba ninguna de que sea en realidad la tumba de esta persona, y mucho menos la tumba de Moshe Rabbeinu, que claramente el texto dice que Hashem enterró su cuerpo y nadie sabe dónde está su tumba. Entonces, también sabemos que Moshe Rabbeinu tenía 120 años cuando falleció. Todavía podía ver perfectamente, con todo su vigor, potencia, pero realmente él no murió porque de viejo o algo así. Dice el pasuk que literalmente Dios murió por la orden de Hashem. Y si miramos el texto, o sea, literalmente Dios le dijo, sube que vas a morir allí, cuando te muestre la tierra. Por la orden de Dios murió Hashem. Técnicamente Dios le quitó la vida. Y a este respecto, el texto dice claramente así, y voy a citar como menciona, dice, también menciona el texto que cuando murió Moshe, la nación lloró su muerte por 30 días y realmente fue
mucha lamentación. Yoshua bin Nun se convirtió en el sucesor de Moshe Rabbeinu, también lleno del espíritu de Hashem. Y cuenta el texto de que realmente dice que no se levantó, no hubo otro profeta en Israel como Moshe Rabbeinu. Por eso es que en los 13 principios de fe que escribió el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, entre esos 13 principios está precisamente, se habla acerca de Moshe, que Moshe es el más grande de todos los profetas y que no se ha levantado uno ni se levantará uno más grande que Moshe Rabbeinu. Y a este respecto, así lo dice el texto también, dice el pastor claramente, que no se levantó nadie en Israel como Moshe Rabbeinu. Que dice que alguien que veía a Dios, que habló con Dios, que hablaba con Hashem cara a cara. Ningún profeta que vino después tuvo este nivel de conexión con Dios como Moshe Rabbeinu. Todos los demás profetas que vinieron después siempre hablaban de que veían visiones, que en un sueño, que no sé qué, pero nunca como Moshe Rabbeinu, que dice que es totalmente consciente, despierto. Estos profetas posteriores, como ya mencioné, entraba en esta especie como de trance o de un sueño, una visión, etc. Pero Moshe Rabbeinu era totalmente consciente cuando hablaba con Dios. Literalmente cuenta el pasuk. Y que, como dice el texto, no se levantó uno como Moshe Rabbeinu que hablaba con Dios cara a cara, dice el texto. Y a este respecto, sabemos otra vez la significancia. El profeta que bajó con la Torá fue Moshe Rabbeinu, un acto que no se ha repetido jamás en la historia ni se va a volver a repetir. Y el único que fue capaz de tal cosa fue Moshe Rabbeinu. Ningún otro profeta jamás ha sido tan grande. Y la base de la Torá es la base de todo el judaísmo. La base del judaísmo, la base del cristianismo, y de ahí también se desprende el Islam. Todo se desprende de todos los textos de la Torá. Por tanto, ¿qué profeta hay como Moshe Rabbeinu? Ninguno. Y así dice el pasuk. Uno que hablaba cara a cara con Dios. Y a este respecto, ya hemos mencionado del misterio que envuelve la desaparición del cuerpo de Moshe Rabbeinu. La pregunta es ¿por qué dice que Dios lo enterró, lo sepultó en un sitio y que nadie sabe el día dónde está la tumba? ¿Por qué tuvo que hacer esto Hashem? Los comentaristas, los sabios han explicado a través de las generaciones de que esto quizás se hizo para evitar idolatría, porque como ya mencioné, ya acabé de describir qué clase de hombre era Moshe Rabbeinu, un profeta de altura como nadie. Por tanto, para evitar idolatría, para evitar que alguien fuera a la tumba de Moshe Rabbeinu a orarle a él o a idolatrarle, o incluso como ha acontecido en la antigüedad, donde por ejemplo a personalidades importantes que han hecho algo significativo en la antigüedad, después de la muerte se les deificaba, así se les convertía en dioses. La gente iba y les oraba y les pedía, como han hecho por ejemplo con Buda, como han hecho con Jesús, como han hecho con un montón de gente que lo han adorado como si fuese Dios. Y para evitar tales cosas, el cuerpo de Moshe Rabbeinu, los sabios han comentado que nadie sabe dónde está. Y otra vez, el sitio, el monte Nebo. ¿Dónde está? En Jordania, los Colles de Jordania. ¿Dónde en esa montaña? Nadie sabe. Ahora lo interesante que les iba a citar acerca de cómo murió Moshe Rabbeinu, que el pasuk literalmente dice dice lo siguiente, dice el siervo de Dios, Moshe, murió allí en la tierra de Moab de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la instrucción de Dios, a la orden de Dios. Pero el texto en hebreo dice literalmente, en vez de decir orden de Hashem, dice de acuerdo a la boca de Dios. Literalmente dice así, la boca de Hashem. Y los sabios han comentado aquí, y hay una especie de midrash que nos cuenta una serie de historias de cómo el momento en que la muerte de Moshe Rabbeinu. El midrash, que alguien normalmente no se cree estas historias, pero las cuento porque pienso que es interesante. El midrash dice que cuando Moshe Rabbeinu fue a morir, no podía morir. Era un hombre tan pero tan puro, un nivel tan alto de elevación espiritual, que el ángel de la muerte no podía sacar su alma. Y cuenta el texto de que Moshe afirmó que si Hashem personalmente no venía, no iba a entregar su alma. Por tanto, el ángel de la muerte, cuando vino a sacar el alma a Moshe Rabbeinu,
Ahí todo el Midrash cuenta una serie de relatos que este ángel vino como a enfrentarse, imagínense, con su espada, furioso, a sacar esta alma del cuerpo. Y cuando vio a Moshe, que dice que de su boca salían como dardos de fuego y su rostro era brillante como el sol, este ángel de la muerte se asustó de Moshe Rabbeinu y se salió disparado. Y luego después se regresó, al final no podía morir, cuenta el texto. Y cuenta el relato de que Hashem personalmente tuvo que venir, y en este caso comentan que la Shekinah, y Hashem le dio literalmente un beso y extrajo el alma. Y de ahí quizás viene la expresión el beso de la muerte, haciendo referencia a que precisamente cuando Hashem toca los labios de Moshe en este sentido, por supuesto, todo esto es como una metáfora, no es literalmente así, pero una metáfora mostrando de que entonces el alma de Moshe salió de su cuerpo. Hay otro midrash o un cuento etíope de Etiopía. Las comunidades de Etiopía cuentan otra historia parecida de cómo Moshe tampoco podía morir. Hashem le anuncia de su muerte. Y Moshe le pide ir a despedirse de su familia, va, se despide de su madre, de su esposa, de sus hijos, se pone a llorar y Hashem le pregunta que por qué llora, porque tiene miedo a la muerte o porque qué. Dice, porque tiene miedo de dejar su familia ahora huérfana, etcétera, etcétera. Hashem le dice que no se preocupe, que él va a cuidar de ellos. Y luego de ello Moshe sale como a una montaña y se encuentra a 3 hombres que están cavando una fosa, como una tumba. Pero dice el cuento etíope que eran 3 ángeles en la apariencia de hombres y Moshe no lo sabía. Entonces Moshe le pregunta, ¿qué están haciendo? Cavando una tumba, les ayudo. Danos una mano. Moshe Rabbeinu comenzó a ayudarlo a excavar la tumba y los ángeles le dijeron, la persona que vamos a enterrar aquí es más o menos de tu altura. Sigue cavando a ver si más o menos si tú cabes bien ahí, así también va a ser la persona que vamos a enterrar aquí. Moshe Rabbeinu siguió cavando, entró al hoyo y cuando entró se encontró ahí abajo al ángel de la muerte. Algunos mencionan el nombre, hay diferentes nombres que se le dan. Y allí finalmente ya él sabía de que todo lo que estaba aconteciendo, comprendió que aquellos eran ángeles y todo fue como dicen, cayó en la trampa. Y allí pues finalmente murió Moshe y fue sepultado y hasta este día nadie sabe dónde está su tumba. Esto es un cuento etíope y el otro fue un midrash. Pero la Torá no menciona estas cosas, solamente dice que Hashem lo enterró. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Y otra vez una serie de misterios que envuelve la muerte de este gran hombre, mamash, un gran tzadik. No ha habido uno como Moshe Rabbeinu, el más grande de todos los profetas, un hombre humilde, santo. Dice que no había hombre más manso que Moshe Rabbeinu en toda la tierra. No, mamash, un gran tzadik, una gran luminaria de Am Israel. Hasta aquí este pequeño vídeo acerca de cómo murió este gran tzadik, Moshe Rabbeinu, alaba Shalom. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Shalom para todos.